Bien. Vamos a conocer el objetivo del día de hoy. Bueno, será que al finalizar la sesión puedan implementar en su empresa los cambios correspondientes a la versión 4.0 del anexo 20 dentro del sistema de CompaKey Comercial Pro. Bien, aquí me gustaría nada más hacer un pequeño comentario. En la sesión del día de hoy, bueno, vamos a ver de forma práctica los ejercicios, los cambios en el sistema de Comercial Pro. Sin embargo, me gustaría aclarar que prácticamente estos cambios que veremos también aplican para Comercial Start. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengamos en consideración. Bien, el temario que abarcaremos es el siguiente. Veremos un breve marco legal de la versión 4.0 del anexo 20. Y posterior a ello, bueno, vamos a comenzar con las configuraciones en nuestra empresa. Vamos a ver que dentro de Comercial Start y Pro vamos a tener que realizar algunos cambios, algunas configuraciones dentro de la configuración de la empresa, así como en el catálogo de clientes. Posterior a ello, bueno, vamos a comenzar con la captura de una factura. Vamos a ver el REP en su versión 2.0. Y por último veremos el documento de facturación global, donde también, bueno, hay algunos cambios correspondientes para esta versión 4.0. Bien, antes de entrar de lleno a los temas de la sesión, me gustaría por aquí compartirles algunas ligas de apoyo, donde, bueno, del lado izquierdo tenemos una URL que nos manda al portal del SAT, donde, bueno, se muestran todos los cambios que se han publicado el día de hoy con respecto al anexo 20. Por ahí ha habido cambios en los catálogos, por ejemplo, y, bueno, pues también cambios en todos los documentos con los que se pueden trabajar con respecto al anexo 20. También por aquí les comparto toda la documentación que se ha preparado por parte de Compaq. Sí, recordemos que, bueno, desde el año pasado por ahí se comenzó con estos cambios de la versión 4.0 y, bueno, que han estado, en este caso el SAT, agregando prórrogas, donde, bueno, ya el siguiente mes de abril, el 1 de abril, se vuelve obligatoria el uso de esta versión 4.0. Todo esto lo veremos un poquito más adelante dentro del marco legal. Bien, antes de entrar a ello, me gustaría por aquí lanzarles una pregunta muy sencilla. En sus pantallas van a observar una sencilla pregunta que ustedes puedan responder con un sí o con un no para que a mí me dé pauta de ver cómo estamos con respecto a estos cambios. La pregunta, bueno, durará 5 o 10 segundos, realmente no es algo en lo que debamos de tardarnos tanto tiempo, por ahí deben de estar viendo la pregunta y si me pueden ayudar nada más respondiendo para que pueda tener información del conocimiento que tiene. Bien, damos 5 segunditos más. No se preocupen si no responden. Y en este momento cierro la pregunta. Bien. De todos los asistentes que estamos en esta sesión, bueno, por aquí la encuesta me dice que el 75% sí conoce los cambios correspondientes y existe un 25% que por ahí contestaron que no los conocen o seguramente todavía no entramos a detalle a conocer estos cambios, que espero pueda resolverles en esta sesión o igual comentarles que pueden redactar, alguna duda que tengan y poderla resolver. Bien, esto me da la pauta, bueno, para saber que sí estamos informados, conocemos al menos algo de los cambios que se vienen ya en algunos días más para preparar a nuestros clientes. Gracias por su participación. Bien,
Vamos a entrar de lleno ahora sí a los temas de la sesión, donde recordemos que, bueno, desde el pasado 25 de noviembre del año pasado, fue publicada la segunda versión anticipada de la 10ª resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el año 2022, donde, bueno, se menciona que hasta el 31 de marzo de este año, la versión 3.3 pues tendrá vigencia. Esto quiere decir que la obligación del uso de la versión 4.0 será este próximo 1 de abril. ¿Sí? Es por eso que, pues si no configuramos las empresas en nuestros clientes, bueno, por ahí comenzarán a lanzar mensajes al momento de timbrar, mencionando que la versión del anexo que estamos usando, pues ya no está en vigencia. Entonces, también por ahí en el calendario de capacitaciones pudieron observar que hay algunas con respecto a los sistemas comerciales para aquellos clientes que caigan en algunos de estos sistemas, pues nos vayamos familiarizando. Bien, en esta imagen vemos algunos de los principales cambios, no son todos, pero que aplicarán para casi la mayoría de los comprobantes, es decir, ingresos, traslados, egresos, pagos, nóminas, que tendrá un tratamiento un poquito distinto, pero tiene algunos nodos que sí coinciden en estas validaciones. Bien, en esta imagen vemos que del lado izquierdo están algunos nodos del XML y en la parte superior vemos algunas columnas donde nos menciona si esos nodos son obligatorios y son requeridos, y vemos los cambios correspondientes en el nodo emisor y en el nodo receptor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, por ejemplo, en el nombre o la razón social, vemos que para el emisor y receptor se vuelve obligatorio y requerido, y que este dato debe de coincidir con un documento que se llama constancia de situación fiscal. ¿Sí? Por ahí seguramente recordarán que el año pasado en las oficinas del SAT pues se estuvo saturando de citas de contribuyentes que iban a solicitar este documento, ya que se vuelve obligatorio y debe de coincidir con dicho documento, ya que si no coincide, pues el sistema lanzará una validación mencionando que pues ese dato no es válido, no coincide o está incorrecto. Ahorita vamos a entrar un poquito a mayor detalle con este dato. El siguiente nodo es el del RFC, que al día de hoy en la versión 3.3 pues es obligatorio. Recordemos que son 12 dígitos para persona moral y 13 dígitos para persona física. Después existe el nodo código postal, que también ahora para la versión 4.0 se vuelve obligatorio, y que también por ahí el SAT dentro de sus reglas de validación nos menciona que este código postal debe de coincidir con el que está capturado, documentado en este documento de constancia de situación fiscal. Déjenme nomás aquí agregar el puntero. Aquí nada más me gustaría hacer un breve comentario con respecto al código postal, donde nos dice que en el caso del emisor, el código postal debe de ser de la matriz, ¿sí? O de la sucursal en donde se ejerció la venta o esta operación comercial. ¿Sí? Si existen empresas que tienen pues oficinas, sucursales dentro de la misma ciudad o en ciudades dentro del país, pues bueno, aquí el SAT nos menciona que ese código postal emisor debe de ser el de la oficina o de la sucursal en donde se ejerció esta venta. Y en el caso del receptor, bueno, sí debe de coincidir con el que está capturado en la constancia de situación fiscal. Bien, el siguiente nodo se llama régimen fiscal, también ahora en la versión 4.0 se vuelve obligatorio, y aquí nos menciona que debe de ser una clave que está dentro del catálogo que está publicado
en la página del SAT. ¿Sí? Aquí también en este mismo documento de constancia de situación fiscal está asignado este régimen, esta clave, y es la que debemos de capturar en nuestros documentos. ¿Sí? Y por último vamos a capturar el uso del CFDI, ya que es un nodo que también se vuelve obligatorio, y es una clave que también está dentro de un catálogo en el portal del SAT. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Bien, antes de entrar de lleno al cómo lo implementaremos en nuestro sistema, me gustaría también aquí mencionar que la documentación del SAT nos menciona que en los documentos de la versión 4.0 del anexo 20, los nodos emisor y receptor deben registrarse en mayúsculas, ¿sí? Tanto para personas físicas, aquí un ejemplo, y para personas morales. En el caso de personas morales, me parece que no lo mencioné, me voy a regresar un momentito a la lámina anterior, ¿sí? Donde nos dice que en el caso de personas morales no se debe de capturar el régimen de capital o régimen de sociedad, ¿sí? Por ejemplo, computación en acción, SDRL. Bueno, yo en mi sistema únicamente tendré que capturar computación en acción, ¿sí? Y en mayúsculas este dato. Aquí también en la presentación les dejo la liga que manda o redirecciona a esta documentación. Y vemos también que en este documento, bueno, nos menciona que debe de registrarse tal cual como se encuentra en esta cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, ¿sí? Para que lo tengamos también en consideración. Bien. Hablando del sistema, vamos a ver que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es entrar a la configuración de la empresa y cambiar la versión del anexo, ¿sí? Este dato es importante y algo que también me gustaría resaltar de Comercial Start y Pro es que mi sugerencia es que tengamos un respaldo previo a estos cambios, ya que al hacer la modificación, bueno, ya no podremos regresar a la versión anterior. Seguramente, pues este cambio lo realizaremos en los días finales a este mes de marzo, perdón. Y bueno, pues en empresas nuevas, ya la única versión que yo podría seleccionar será la versión 4.0. ¿Sí? Y al igual que cualquier otro proceso, cambio o configuración, pues tener un respaldo por cualquier eventualidad que podamos tener. Después, dentro del catálogo de clientes, ya por ahí comentábamos que debemos de tener capturado el código postal, el régimen, ¿sí? Y en el caso del nombre, pues que esté en mayúsculas. Y en el caso de empresas o personas morales, pues solamente que capturemos su razón social sin especificar el régimen de capital o régimen de sociedad. Bien, hablando ya de una captura del documento, vamos a ver que para esta versión 4.0 existen dos nodos nuevos que debemos de seleccionar o debemos de capturar. Uno es o se llama exportación temporal y el otro se llama CFDI relacionado, que bueno, seguramente ya lo conocemos. Si nosotros hemos cancelado algún documento, por ejemplo. Pero ahora lo que nos dice la versión 4.0 es que yo puedo relacionar más de un CFDI. ¿Sí? Hasta la versión 3.3 solamente era de un UUID a un UUID. Y ahora me dice que puedo asociar o relacionar un UUID a varios UUID. Para no confundir, lo veremos un poquito más adelante a mayor detalle.
Bien, también me gustaría mencionar que en el sistema ya se cuenta con una plantilla que incluye los cambios de esta versión 4.0 del anexo 20. La plantilla se llama modelo-cfdi-v4-pro. Ahora bien, vamos a entrar un poquito a detalle ya de los cambios. Vemos que en el caso del emisor, por ahí veíamos en la imagen los nodos del nombre del régimen fiscal, que nos dice que deben de estar de acuerdo al catálogo del SAT en el caso del régimen, y en el caso del nombre, bueno, debe de coincidir con este documento llamado constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal. Algo también importante con respecto al nombre es que debe de estar dentro de una lista que se llama lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. Si por ahí el SAT pues canceló el RFC del contribuyente, pues es un RFC y nombre en el que no vamos a poder timbrar. Ahora bien, quienes no conozcan todavía este documento llamado constancia de situación fiscal, este es un ejemplo de cómo el SAT nos entrega esta información. Y vemos que del lado izquierdo, un poquito más hacia abajo, tenemos el apartado de razón social. ¿Sí? Aquí, si se fijan, la razón social me la muestra sin el régimen de capital, siendo que esta empresa o este contribuyente pues tiene el régimen de SPR-DRL. Recordemos que para el timbrado o la generación de documentos, lo que nosotros tendríamos que capturar será este dato, este renglón. El RFC, que bueno, ya lo tenemos, creo yo, plenamente identificado. Y en la parte de abajo tenemos por aquí el código postal, que ese es el que tenemos que asignar en, en el documento o en la configuración de catálogos. También, si queremos conocer el régimen de este contribuyente, lo que nosotros tendremos que realizar será que con nuestro dispositivo móvil, leer este código QR, donde me va a mostrar el régimen que tiene asignado este contribuyente. ¿Sí? Aquí vemos del lado izquierdo el dato que no debemos de capturar en el documento, porque este tiene el régimen de capital o de sociedad. Ahora bien, en el caso del receptor, bueno, se vienen prácticamente las mismas validaciones. Vemos que en la razón social debe de estar, o el nombre debe de estar en la lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. La razón social, pues no debe de estar capturado tal cual como se muestra en el documento que les acabo de mostrar, así como el código postal y el régimen. Bien, en esta segunda imagen les muestro el ejemplo de una persona física, que aquí a diferencia del anterior, pues están sus apellidos. Tenemos por aquí el RFC, el código postal, y recordemos que para identificar el régimen que tiene este contribuyente, tendremos que leer el código QR que por aquí nos genera el documento. Ahora bien, habrá ocasiones en las que los clientes pues no nos quisieran mandar este documento o esta información. Aquí nada más, pues la sugerencia es que quizá nos manden solamente una imagen, una captura, o bien pues solamente que nos aseguren que los datos que ellos nos están compartiendo pues sean los correctos o sean de acuerdo a este documento de constancia de situación fiscal. Porque, bueno, como ya lo comenté, esto puede ocasionar que al momento de timbrar, pues el PAC nos mencione o nos regrese una advertencia mencionando que alguno de estos datos pues no son válidos o no coinciden con lo que está en el documento de constancia de situación fiscal. Ahora bien, hablando ya de los documentos, bueno, podemos ver que
en el diagrama inicial de este tema, tenemos lo que es el uso del CFDI y este nodo de exportación temporal. En el caso del nodo de exportación temporal, por ahí el SAT nos especifica que debemos de capturar un código del catálogo que ven en la imagen. ¿Sí? Es un catálogo que consta de 3 claves, donde nos menciona que la clave 01 es una exportación que no aplica, la clave 02 es una exportación definitiva y la clave 03 es una exportación temporal. ¿A qué se refiere este nodo? Bueno, si nuestra venta, si nuestra factura, nuestra operación comercial con algún cliente interviene la exportación de mercancías al extranjero, bueno, por ahí el SAT nos menciona que entonces debemos de capturar la clave 02, que es una exportación definitiva, y adicionalmente debemos de incluir en nuestra factura el complemento de comercio exterior. ¿Sí? Si nuestra operación comercial, si nuestra venta no es una exportación temporal, bueno, nosotros deberemos de capturar la clave 01, o bien si es una exportación temporal, pues la clave 03. ¿En qué caso pudiera aplicar la exportación temporal? Si a lo mejor las mercancías tienen que estar momentáneamente en un país fuera de México, quizá para hacer solamente un traslado, una verificación, una validación y regresan al país, pues bueno, no, esa mercancía pues al final de cuentas no se va a quedar en ese otro país, sino que va a regresar a México y solamente estarán de forma temporal. En ese escenario, bueno, lo que nosotros tendríamos que capturar será la clave 03. Y creo que en su mayoría, pues los documentos se generarán con la clave 01. Aquí también me gustaría aclarar que la clave 02 se va a agregar o se va a incluir únicamente cuando en el documento yo incluya el complemento de comercio exterior. Sí, esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Bien, existe otro nodo que también se debe de incluir en esta versión 4.0 del anexo 20, que se llama objeto de impuesto. Sin embargo, este nodo se va a incluir por cada producto que nosotros, producto o servicio que nosotros agreguemos a nuestro documento. De igual forma, es un catálogo que consta de 4 claves, donde nos menciona que, bueno, la clave 01 es un producto o servicio que no es objeto de impuesto. La clave 02 es un producto o servicio que sí es objeto de impuesto. La clave 03 sí es objeto de impuesto, pero no está obligado al desglose de impuestos. Y una cuarta clave, que es la 04, donde nos menciona que sí es objeto de impuesto, pero a su vez no causa impuesto. ¿Sí? Esto lo vamos a agregar, perdón, se va a agregar dentro del XML dependiendo del tipo de impuesto que hayamos elegido para cada producto. Bien. Antes de entrar al siguiente tema, bueno, veo por aquí algunas dudas, permítanme por aquí leerlas. Bien, una de ellas, Diego nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre dato obligatorio y dato requerido? Bien, el dato obligatorio nos dice el SAT que se debe de incluir, bueno, como su nombre lo indica, de forma obligatoria, y el dato requerido, pues es que también se requiere que ese nodo tenga información. En este caso, bueno, van de la mano y nos quiere decir que los nodos, por ejemplo, de nombre, RFC, código postal, régimen, son requeridos en el XML y son de captura obligatoria. ¿Sí? Habrá, por ejemplo, nodos pues, que serán opcionales, donde en esos nodos el SAT nos dice que, bueno, podemos dejarlo vacío, sin información, o incluso pues que no se incluyan en el XML. Y en este caso, bueno, van de la mano. Bien, por aquí Fabián nos pregunta, ¿qué pasa si el campo razón social tiene demasiados caracteres y no caben en el campo designado por el sistema?
Bien, Fran, igual si me puedes nada más confirmar cuántos caracteres son. Si mal no recuerdo, en el caso del sistema, la captura de caracteres está de acuerdo a lo que estipula la guía de llenado, que ahorita no tengo a la mano cuántos caracteres son, pero sí debe de coincidir ese campo con lo que el SAT estipula en la captura. Bien. Bueno, voy a pasar al sistema para que podamos ver hasta el momento lo que hemos conocido de los cambios en el sistema. Bien, ahorita ya tengo mi sistema en la versión 7.0 con el Service Pack 2. Vamos a ingresar, recordemos, primeramente a la configuración, que esto es en la parte superior. En el botón de Compa Key Comercial vamos a ir a Opciones y en la ventanita de Opciones vamos a ir al apartado de CFDI. Vemos que al momento en el que nosotros creamos nuestra empresa, bueno, pues estaba la versión 3.3. Actualmente ya podemos elegir cambiar a la versión 4.0, que esto seguramente al día de hoy el 95% de nuestros clientes se encontrarán en este escenario, que tienen la configuración 3.3, y nosotros lo que tendríamos que hacer es cambiar a la versión 4.0. Antes de ello voy a cancelar para generar un respaldo de mi empresa. ¿Sí? Recordemos que esto es importante. Aquí ya me genero mi respaldo y regreso a la configuración. Ahora bien, cuando voy a configurar mi empresa para que pueda asignarle los certificados, pero me pide un contacto. Voy aquí a agregar los certificados. Rápidamente. Listo. Entonces, ahora sí, nuestros clientes se encontrarán en este escenario. Lo que nosotros tendremos que hacer es cambiar aquí a la versión 4.0. Aquí lo que nos menciona, bueno, es que al hacer este cambio, pues es irreversible, no hay forma de regresarlo, ¿sí? Y bueno, pues hasta el momento será una opción válida, ya que pues su obligación, recordemos, entrará en vigor el 1 de abril. Dicho esto, bueno, vamos a darle clic en aceptar y hasta este punto ya el sistema, o bueno, en este caso la empresa, va a realizar las validaciones correspondientes a dicha versión del anexo 20. ¿Sí? Esto, bueno, prácticamente se verá en el timbrado de documentos y en la captura de ambos documentos. Ahora bien, voy a ir al módulo de ventas, voy a irme aquí al catálogo de clientes y aquí rápidamente voy a capturar 2 clientes nuevos. Como es un cliente nuevo, me pide que capture su entidad. Es una persona física, vamos a ponerle aquí. El régimen, que recordemos esto proviene de la constancia de situación fiscal. Y algo importante de Comercial Stati Pro, bueno, es que el catálogo de régimen me va a filtrar de acuerdo a el tipo de cliente que estoy capturando. Si es persona física, pues solamente voy a poder elegir los régimen de dicho contribuyente, y en el caso de persona moral, pues también me va a filtrar los régimen correspondientes a dicho tipo de contribuyente. Aquí vamos a poner que es una persona física con actividad empresarial. Capturo su RFC. Y en la parte de abajo, bueno, está su dato del código postal en el apartado de dirección.
Aquí rápidamente capturo los datos. Y listo. Aquí lo seleccionamos, le damos a aplicar. Y desde aquí yo puedo elegir el uso del CFDI que le dará a mi cliente. Recordemos que esto va de la mano con lo que el cliente nos especifique. De cualquier forma, este uso del CFDI lo vamos a poder modificar en el documento. Por ejemplo, para mi cliente, bueno, es gastos en general. Y desde aquí podemos guardar y cerrar. ¿Sí? Rápidamente daré de alta otro cliente. Voy a poner aquí computación en acción. De igual forma, es un cliente nuevo, no está registrado, por lo tanto vamos a registrar su entidad. En este caso es una persona moral con el régimen de ley de personas morales. Y aquí, bueno, rápidamente capturamos sus datos. Lo seleccionamos y de igual forma aquí rápidamente seleccionamos el uso del CFDI. Bien, entonces la información del régimen del código postal, RFC y razón social, recordemos que lo vamos a asignar desde el catálogo de empresas o las entidades que se asignen por cada cliente. ¿Sí? Y recordemos que eso va de la mano con el documento de constancia de situación fiscal que se genere desde el portal del SER. O bien, si el contribuyente va a las oficinas, le entregarán el documento impreso. Bien, entonces aquí ya tengo dos clientes, ¿sí? Recordemos que a otro de los cambios se va a ver dentro de la captura, que ahorita lo vamos a ver. Después, antes de entrar a la captura, me gustaría mostrarles, voy a ingresar aquí a la pestaña de general, vamos a formatos de impresión. Voy a ingresar aquí al módulo de ventas, vamos a facturas de cliente, voy a editar. Y en la carpeta de los formatos de Comercial Start y Pro, recordemos que ya tenemos una plantilla correspondiente. Aquí está, modelo CFDI-V40-Pro, que ya tiene incluidos los nodos correspondientes a los cambios de la versión 4.0 del anexo 20. Entonces, aquí yo lo voy a seleccionar, voy a darle clic en aceptar y acepto los cambios en mi concepto. ¿Sí? Entonces, esto tendremos que realizar para, si nosotros duplicamos o generamos algún otro tipo de concepto y quisiera que me mostrara esta información, bueno, desde aquí lo podemos realizar. Ahora bien, perdón, voy a ingresar en este apartado de ventas al documento de facturas cliente. Vamos a capturar un nuevo cliente. Y ahorita voy a seleccionar, por ejemplo, a el cliente Cristian Alejandro. Voy a seleccionar el producto. Déjenme aquí nada más capturar rápidamente la clave.
Bien. Ya tenemos por aquí el producto. En la captura del documento, ¿cuáles son de los cambios que vamos a ver en esta ventana? Bueno, de entrada podemos ver que arribita del área de movimientos tenemos este nodo de exportación, ¿sí? Recordemos que es una clave de, 4 dígitos, perdón, es un catálogo de 4 claves, ¿sí? Donde la exportación o la clave 02 debe de estar de la mano con el complemento de comercio exterior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, si nosotros intentamos seleccionar esta clave, nos dice que deberemos de capturar la información del complemento de comercio exterior, ¿sí? Si no lo capturamos, bueno, pues al momento de timbrar nos va a decir que pues falta toda la información del complemento, ¿sí? Vemos que por omisión nos asigna la clave 01, ya que seguramente la mayoría de los documentos serán con esta clave. Y bueno, recordemos que la clave 03 será de forma temporal. Existe una cuarta clave que se llama definitiva, con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos comerciales. Bien, yo ahorita voy a seleccionar la clave 01 para que ahorita podamos ver el nodo dentro del XML. Y ahorita para este producto yo voy a seleccionar el impuesto con el 16% de IVA. Esto quiere decir que a mi producto sí se le está calculando y veremos cuál es la clave que asigna dentro del XML en el nodo de objeto de impuesto. En la parte de abajo comentamos que, por ejemplo, el uso del CFDI se puede modificar, que esto será por cada documento. Y si todo está correcto, bueno, vamos a continuar con el timbrado de este documento. Perdón, aquí me cambió a PUE, déjenme regresar a PPD. Ok, ahorita me mandó un acceso especificada. Déjame ver, creo que este es de mi sistema. Permítame un segundito. Gracias por su sugerencia. Por ahí creo que el error era que la ruta donde están mis certificados es muy larga. Ahorita lo que hice fue cambiar la carpeta de los certificados al escritorio. Volví a actualizar la ruta en la configuración de los FDI y ya me permitió por ahí el timbrado. Gracias por aquí que me sugirieron esta corrección. Gerardo, gracias. Bien, ya que timbró mi documento, ¿qué información es la que vamos a observar en el XML? Bueno, de entrada, vemos que ya existe el nodo de la versión que nos dice que es la 4.0. ¿Sí? Esto recordemos que viene ya desde la configuración de la empresa. Si nos vamos un poquito más hacia abajo, tenemos por aquí los datos del emisor y receptor, que por ahí parte de las dudas que nos hacían hace unos minutos era que se vuelven requeridos y obligatorios, por lo tanto, pues se ven reflejados dentro del XML. Vemos, por ejemplo, el código postal, ¿sí? Que lo vamos a ver interpretado con el nodo domicilio fiscal receptor, ¿sí? El régimen fiscal, que veíamos que es una clave, que en este caso es la 612, y el uso del CFDI. Bien, otro de los cambios lo vemos en este nodo que se llama exportación. Recordemos que es la clave que seleccionamos en la parte superior del, el que está arribita del encabezado de movimientos. Recordemos que también es una clave y solamente en el caso en el que se incluya el complemento de comercio exterior, debemos de incluir la clave 02.
Después, prácticamente la mayoría de los nodos creo que ya los tenemos identificados. Está la serie y folio, la fecha del documento, la fecha de timbrado, la forma de pago, subtotales, moneda del documento, tipo de cambio, total del comprobante, el lugar de expedición, el método de pago. Y después vamos a tener este dato de los productos que se están incluyendo en el documento, en el CFDI. Entre los que voy a resaltar es este que se llama objeto imp igual a 02. Este nodo es nuevo para la versión 4.0 y recordemos que la clave 02 nos indica que el producto sí es objeto de impuesto, por lo tanto se debe de incluir el desglose de impuesto. ¿Sí? Recordemos que en la captura del documento, por ahí seleccionamos la tasa de IVA al 16%, por lo tanto aquí vemos el cálculo correspondiente de ese impuesto. ¿Sí? Nos dice que la base de cálculo son 500 pesos por 16% de tasa, nos da un importe de 80 pesos de IVA. En la parte de abajo, bueno, tenemos el total de impuestos, que este también ya lo teníamos en la versión 3.3. Y en la parte de abajo, bueno, pues ya también tenemos los datos correspondientes al UUID, al sello del SAT, fecha de timbrado, etc. ¿Sí? Me gustaría hacer un segundo documento, ¿sí? Nada más que ahora voy a seleccionar por aquí al producto, ¿sí? Pero ahora, en lugar de poner o seleccionar el impuesto del 16% de IVA, voy a seleccionar el que se llama NA, que no aplica, ¿sí? Voy a cambiar aquí nomás la exportación para decir que es temporal. Cambiemos por aquí el método y la forma de pago. Y vamos a timbrar este CFDI. Bien. Ya me generó mi CFDI. ¿Qué diferencia vemos con respecto al documento anterior? Bueno, vemos que en este caso el producto tiene el objeto de impuesto 03. ¿Sí? Esto quiere decir que de acuerdo al catálogo de claves, no estamos obligados a, bueno, no es que no esté obligado, no se debe de incluir el detalle o el desglose de impuesto. Por lo tanto, podemos observar que el nodo de impuestos pues no se ve reflejado. Por lo tanto, pues no se está calculando ningún tipo de impuesto, ya sea de traslado o retención. ¿Sí? Este mismo escenario puede darse el caso con la clave 01, donde nos dice que pues, el producto no es objeto de impuesto. ¿Sí? Ya que también pudiéramos encontrarnos con este escenario. Lo demás de los nodos ya es prácticamente lo mismo. Vemos por aquí la clave de exportación 03, que fue la que asignamos para este documento, y los nodos que también por ahí ya estamos conociendo de mejor forma. Bien. Hasta aquí, chicos, no sé si tengan alguna duda. Con los datos del nodo, emisor, receptor, código postal. Bien, gracias Gerardo, gracias Jesús por aquí que nos confirma que de momento todo está correcto. Bien, si no hay dudas voy a pasar al siguiente tema.
que es los cambios con respecto al documento de pago. En el caso del documento de pago, vamos a observar que ahora al visualizar, esto es el momento de visualizar, el XML o nos vamos a encontrar con estos nodos que hacen referencia a el desglose de impuestos. ¿Qué información corresponde a estos impuestos? Bueno, vemos que es el total del pago, el documento relacionado, los impuestos relacionados, si hay retenciones o impuestos de tipo traslado, también se verá reflejado en este XML. Recordarán que en el complemento de recepción de pago, en este caso la versión 1, al momento de visualizar el XML, solamente visualizamos el total del pago. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra factura es por 100 pesos, generamos el REP por, por esos 100 pesos. ¿Sí? Nosotros no sabemos o no tenemos identificado de esos 100 pesos cuánto porcentaje corresponde a los impuestos que están en esa factura. Bien, ahora ese escenario, bueno, ya se va a o ya se contempla y vamos a poder identificar del pago total cuánto corresponde de impuestos. Bien, al igual que el documento de factura, también el sistema cuenta con una plantilla que ya va a incluir los nodos correspondientes precisamente al pago. En el caso del documento también existe una clave para el uso del CFDI y como ya lo veíamos, bueno, está el detalle de impuestos. Algo que me gustaría mencionar es que en el caso del pago hay una clave específica que nosotros debemos de asignar en el uso del CFDI para esta versión 2. Déjenme por aquí regresar al sistema para que lo podamos ver. Bien, aquí nada más creé rápidamente mi cuenta bancaria. Voy a ingresar aquí a cobros cliente. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, nuestro cliente nos hizo el pago de la factura. Por ejemplo, Cristian nos hizo una transferencia por 580 pesos. ¿Sí? Por una de las facturas que le generamos hace un momento. Aquí está la 1. Vamos aquí a aplicar el cambio. Bien. En el caso de la captura del pago, bueno, esto prácticamente no cambia, ¿sí?
Es lo que ya conocemos hasta el momento. ¿Sí? Ahorita vamos a guardar el pago y vamos a timbrar. Bien, ya me generó mi pago. Vamos a ver cómo se ve interpretado dentro del XML. Bien, de entrada vemos que el complemento de recepción de pagos ya nos menciona que es la versión 2.0. ¿Sí? Vemos que ¿dónde lo tenemos? Aquí está, el tipo de comprobante es el P, este no cambia. Los datos del lugar de expedición, que es el de la empresa emisora. En este caso, bueno, el nodo de exportación pues no aplica para el pago. Tenemos los datos del emisor, del receptor. Y en el caso del uso del CFDI, por ahí el SAT nos menciona que para el caso de los pagos, nosotros debemos de capturar la clave CP01. ¿Sí? Esto de forma obligatoria. Por lo tanto, para el sistema, bueno, prácticamente será transparente. ¿Sí? Si nosotros vemos el documento, no hay algún dato donde podamos especificar esta clave, ya que, bueno, esta es la única que debemos de capturar. ¿Sí? Los demás nodos que ya hemos estado conociendo, el régimen fiscal del receptor, el domicilio fiscal del receptor, y bueno, vamos a entrar en detalle en el complemento de pago. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ver aquí? Bueno, vamos a observar un poquito más hacia abajo, voy a seleccionarlo aquí, que ahora ya tenemos el detalle de impuestos tanto del documento relacionado, lo vamos a identificar por las letras de R, es la abreviatura del documento relacionado, y los impuestos del pago, que lo vamos a identificar con la letra P. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en el caso del documento relacionado, se está calculando una tasa de IVA al 16%, que es por 80 pesos. Y en el caso del pago, bueno, pues prácticamente se está realizando el total de ese impuesto. ¿Sí? Aquí nos está dando pues prácticamente el mismo importe. Cuando los documentos de pago, o en este caso la moneda del pago, sea la misma que la del documento relacionado, esta información la vamos a ver idéntica o lo vamos a ver similar. Igual. Pero en el caso en el que ya sea que la moneda del pago o la moneda del documento relacionado sean distintas, ahí vamos a observar pues una diferencia de importes. Y esta diferencia, bueno, va a corresponder a la moneda en la que se esté generando el pago, por ejemplo, dólares, ¿sí? Ya que el sistema aquí, bueno, pues me va a mostrar la información con la conversión de acuerdo al tipo de cambio del documento. ¿Sí? En este caso, pues como no hay conversión de moneda, pues es el mismo importe. ¿Sí? Entonces, cuando veamos una diferencia es porque seguramente, ya sea que el pago o la factura tenga una moneda distinta. ¿Sí? También para que lo tengamos en consideración. Después, en el complemento de pago, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a observar algunos nodos nuevos, como por ejemplo el total del pago, que en este caso fueron 580 pesos. También tenemos el total de IVA al 16% de la base, que son 500 pesos. Aquí yo, si tuviera más facturas que se les están calculando 16% de IVA, bueno, aquí me va a sumar la base de todas esas facturas. ¿Sí? Después tenemos el total correspondiente al impuesto de IVA al 16%, que en este caso pues solamente es una factura por 80 pesos. Y después también tenemos datos o información de la factura o del documento relacionado, como por ejemplo el objeto de impuesto, la moneda del documento relacionado, cuál es el saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto,
después del pago aplicado. En este caso, pues es 0, ya que estamos pagando el total de la factura. También tenemos el UUID de la factura o de las facturas si es que fueran varias facturas en este pago. ¿Sí? Y también tenemos por aquí el nodo de equivalencia DR, que de igual forma, si las monedas del documento son distintas, bueno, aquí lo vamos a identificar, ya sea por el tipo de cambio o la conversión de la moneda entre un documento y otro. ¿Sí? En resumen, aquí prácticamente lo que veremos es que el sistema ya nos va a calcular esta información con base a los documentos relacionados en el pago. Y el uso del CFDI, que también será transparente para nosotros, pero que es importante que lo tengamos identificado. Bien. Déjenme, voy aquí a regresar a la presentación y me gustaría hacer una breve pausa de unos segunditos para preguntarles si no tienen alguna duda con este tema del documento de pago. Bien, parece ser que no hay dudas. Si no es así, voy a pasar al siguiente tema, que es la facturación global. Bien, en el caso de la facturación global, también se incluyeron 3 nuevos nodos para el timbrado del CFDI. Estos nuevos nodos se llaman año, periodicidad y mes o meses. Aquí vemos el marco legal, donde el SAT nos menciona que, bueno, en operaciones realizadas a público en general, las emisoras o las empresas tendrán hasta 72 horas para realizar el cierre y generar, pues, la facturación de esas ventas, de esas operaciones, de forma diaria, semanal, mensual o bimestral. En este contexto, bueno, vamos a ver que ya en el sistema, pues así como lo hemos visto en los demás documentos, ya existe su propia plantilla que nos va a mostrar la información de estos nuevos nodos. Como ya lo vimos durante el marco legal y unas diapositivas previas, hay cambios con respecto a los nodos de emisor y receptor. Y en este sentido, para la facturación global, bueno, también existen algunos cambios. ¿Cuáles cambios son? Bueno, aquí el SAT en su guía de llenado nos dice que el documento debe de estar emitido al cliente público en general. Ojo aquí, debe de ser en mayúsculas y sin acentos. ¿Sí? Si le capturamos el acento en la U de público, bueno, al momento de timbrar, por ahí nos vamos a encontrar un error que nos mencionará que pues el receptor no se encuentra o está incorrectamente capturado. Vamos a capturar el RFC genérico, que creo que ya lo tenemos también identificado. Y ahora, para la versión 4.0, el SAT nos menciona que nosotros debemos de capturar el régimen fiscal con clave 616, que se llama sin obligaciones fiscales. ¿Sí? También nos menciona que en el caso del uso del CFDI debemos de capturar la clave S01, que se llama sin efectos fiscales. Y también nos menciona que en el caso del código postal debe de ser el mismo código que capturamos para el cliente emisor o para la empresa emisora. ¿Sí? Aquí también, como vemos, hay algunas claves nuevas, como lo son 616 y S01, que únicamente aplican para este escenario. Si nosotros intentamos asignarlo en algún otro tipo de documento, bueno, por ahí de igual forma el sistema nos va a mostrar una advertencia donde nos va a mencionar que pues esa clave no aplica
para ese documento que estamos capturando. ¿Sí? También para que lo tengamos en consideración. Bien, y por último, bueno, pues ya en la captura de la factura global, nosotros debemos de indicar el año, la periodicidad y el mes en el que estamos generando la factura global. ¿Sí? Entonces, permítanme aquí mostrarles en el sistema estos cambios. Primeramente voy a generar en el catálogo de clientes, público en general, vamos a agregar la entidad. Recordemos que en el régimen es la clave C16. ¿Sí? Y en este caso, bueno, es el cliente público en general para generar el CFDI global. También aquí nos menciona, recordemos que en el caso del código postal debe de ser el mismo que está para el emisor. Los demás datos, bueno, se pueden capturar o no. Prácticamente lo que se va a ir al CFDI es el código postal. Y bueno, lo demás puede ser de captura opcional. Bien, guardamos aquí los cambios. Le voy a decir que no quiero registrar un contacto y listo. Aquí podemos decirle que sean pagos en efectivo. Y el uso del CFDI, recordemos que es sin efectos fiscales. Ahora bien, permítanme capturar por aquí algunas ventas. Ok, aquí me está marcando la validación de existencias. Permítanme un segundito. Aquí nomás estoy cambiando el impuesto para que veamos distintos escenarios en la factura global. Y vamos a poner aquí, bueno, el IVA en... Bien, entonces ya tenemos por aquí nuestras ventas. ¿Qué es lo que tendríamos que realizar? Vamos a seleccionarlas con Control o Shift. Bueno, aquí le di doble clic, perdón. Y vamos a ir en la parte superior al botón que dice globalizar a factura. Este proceso, si ya lo conocemos, pues prácticamente no cambia. Podemos generar nuestra factura global, ya sea por nota de venta o globalizarla por producto y agruparla por cliente o RFC. Lo más común es que utilicemos la nota de venta y cada movimiento corresponde a una nota, ya sea del día, de la semana, de la quincena, del mes, etc. Y aquí me dice, bueno, que fueron 3 documentos los que se convirtieron a la factura global. Vamos a decirle que aceptar, continuar. Y bueno, aquí ya tenemos la información de nuestras ventas correspondientes.
Y aquí tenemos el desglose o el detalle de impuestos. Recordemos que uno capturamos en la tasa cero, no se calcula, y en otro aplicamos, seleccionamos que no aplica el impuesto. Ahora bien, recordemos que para la factura global, por ahí nos menciona que se debe de capturar la forma de pago en la que tuvimos la mayor venta. ¿Sí? En este caso, bueno, coincidió porque, bueno, todos fueron por 500 pesos y fue en efectivo, que es la que nos sugiere aquí. Aquí el sistema también ya nos menciona que el uso del CFDI receptor es sin efectos fiscales. Y en esta captura de documento pueden observar que en la parte superior del lado derecho tenemos este iconito que se llama información global. ¿Sí? Si nosotros le damos un clic, nos va a mostrar la ventana para que capturemos la información de la periodicidad del mes y el año en el que estamos generando la factura global. ¿Sí? En el caso de la periodicidad nos menciona que, podemos seleccionar que sean ventas del día, ventas de la semana, ventas de la quincena, ventas del mes o ventas del bimestre. Aquí vamos a ponerle que fueron las ventas a lo mejor del día, del mes de marzo y del año 2023. Vamos a dar clic en aceptar, se guardaron los cambios y vamos a timbrar el documento. Bien, ya me generó el documento, en este caso el CFDI. Vamos a ver qué información observamos. Bueno, en la parte superior comentamos que ya nuestra empresa, bueno, está configurada para la versión 4.0. Aquí lo estoy seleccionando. Tenemos el método de pago PUE, que ya lo veíamos en el documento. ¿Dónde está la forma de pago? Acá está en la parte izquierda. Aquí lo estoy seleccionando. Y bueno, los datos del subtotal de impuestos y el total de la factura global. Y después tenemos este nodo que se llama información global, donde aquí vamos a observar reflejado los datos que capturamos en la factura global, que fueron la periodicidad, que recordemos con clave 01 es diaria, el mes 03 pues es marzo y el año que nosotros capturamos de forma manual. Tenemos los datos de nuestro público en general, que recordemos aquí nos dice que debe de tener la clave C16 sin efectos fiscales. El uso del CFDI también sin efectos fiscales. El domicilio fiscal, perdón, que es el código postal del emisor. Y después tenemos, bueno, el detalle de cada una de las notas de venta con su respectivo impuesto. ¿Sí? Recordemos que una le calculamos el 16% de IVA, aquí lo vemos, es la primera nota. Después seleccionamos una nota con la tasa al 0% de IVA. Esto quiere decir que sí se está desglosando el impuesto, pero está calculando cero, bueno, ya que el porcentaje es cero. Y recordemos que seleccionamos una tercera nota con el objeto de impuesto que no aplica. Por lo tanto, pues no desglosa el impuesto. Aquí lo vemos con la clave 01. ¿Sí? Y acá vemos el detalle de las tasas al 16% y al 0% de IVA. ¿Sí? En el caso de la factura global, esto es lo relevante. La periodicidad, año y mes. Déjenme regresar aquí al sistema, nomás para mostrarles también en el formato de impresión, que también, bueno, ya está la plantilla. Aquí está. Si en nuestros productos se están calculando IEPS, bueno, aquí está la plantilla para que lo desglose. Si no, bueno, están las tasas de IVA, aquí lo tenemos, con
el detalle de la versión 4.0 del anexo 20. En mi caso, bueno, no tenía productos con IEPS, por lo tanto, bueno, solamente seleccionaré la plantilla con la tasa de IVA. También se me estaba pasando mencionarles que ahorita aprovechando que estamos en la configuración de plantillas, que en el caso de los documentos de cobro cliente también está su plantilla correspondiente para el complemento de recepción de pagos en su versión 2.0, que esta es la que nos va a mostrar el detalle de impuestos. ¿Sí? Aquí lo vemos. Complemento de recepción de pagos 2.0. La seleccionamos y guardamos los cambios. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de las plantillas, vamos por aquí a ver el PDF. Creo que este lo había generado con la plantilla anterior. Déjenme aquí abrir el documento. Para ver la vista previa con la otra plantilla. Ok. Aquí, por ejemplo, con la plantilla de la factura global en 4.0, vemos que del lado izquierdo, aquí están los encabezados con la información de la periodicidad mes y año. ¿Sí? Que es la que no veíamos con la plantilla anterior, que es la que tenemos por acá. Bien. No sé si tengan dudas con la facturación global, con los nodos, la configuración. Bien. Además de estas dudas con la facturación global, no sé si en general tengan alguna otra duda. Prácticamente con ese tema es lo que tengo preparado para la sesión del día de hoy. Sí, damos algunos segunditos para ver si alguien tiene alguna otra duda. Bien, por aquí Francisco nos dice que todo bien, gracias. Juan por aquí nos comenta, en el reporte de situación general no aparece el total de facturas globales. A ver, vamos a revisarlo. Un segundito, Juan. Inventario gastos, facturación mensual. Nada más, Juan, para confirmar, son las facturas globales, ¿verdad? Las que no se ven aquí. Parece ser que no hay algún rubro, alguna categoría que nos haga mención a la facturación global. Porque lo correspondiente a facturación, bueno, solamente son las de facturas de venta. Más si me puedes confirmar si es en ese sentido. Bien, por aquí nos menciona Daniel, después de convertir las notas de venta, ¿a dónde te fuiste para la factura global? Ah, ok. Estamos aquí en ventas, Daniel, donde se generan
pues tal cual las notas de venta. Y para poder generar la factura global, tendrías que seleccionarlas, ya sea las del día, las de la semana, las que se requieran. Y en la parte superior tienes el botón que se llama factura global del lado derecho. ¿Sí? Aquí lo puedes generar la factura global por nota de venta, que fue el ejercicio que hice, o por cliente o por RFC. Ya que se genera la factura global, bueno, ahorita me va a marcar un error, me va a decir que ya fue globalizada, pero la vas a ver del lado izquierdo, donde está el apartado de facturas globales por nota. ¿Sí? Aquí vamos a ver las facturas globales que se generen a través de ese proceso, o bien a través de este módulo tú puedes ir agregando de forma manual las notas de venta. ¿Sí? Que es un poquito más laborioso, pero bueno, también el sistema nos da esa facilidad. Bien, por aquí Roberto nos dice, ¿se puede realizar la factura de venta a público y después generar factura público en general por todas esas notas de venta? No sé, pero Roberto, si me puedes ayudar a confirmar si es en el escenario que mencionas es en la factura global o si te refieres a una venta distinta que pueda ser generada a público en general. Bien, por aquí Juan nos confirma si en esa gráfica no muestran las facturas globales. Ok, Juan, de acuerdo, si ya lo identifiqué, déjame por aquí lo anoto para checarlo con el equipo de Comercial Pro y nos puedan ayudar a resolverlo. También por aquí nos menciona, la plantilla no aparece en periodicidad y mes. Aquí seguramente, Juan, ya lo que pudo haber pasado es que al momento de generar el documento de factura global ya se haya tenido la plantilla anterior, que fue lo que me pasó. Ahorita, por ejemplo, que ya lo cambié, lo que yo tendría que hacer es, bueno, eliminar el documento PDF que me generó. Para que me genere con la nueva plantilla. Factura global, aquí está, por ejemplo, el PDF. Y seleccionamos la factura global. Déjame aquí más rápidamente hacer una factura global para que podamos ver. Perdón, es que me faltó aquí la venta. Bueno, aquí rápidamente hacerlo. Pero ya vimos que en la plantilla sí está las etiquetas correspondientes. Tenemos aquí, lo hacemos rápidamente.
Generamos el documento de factura global. Me genera el XML. Y bueno, igual ahorita checamos la etiqueta, pero aquí lo vemos del lado izquierdo. La periodicidad, mes y año. Bien. Por aquí Roberto nos pregunta, de la duda anterior, un cliente genera facturas de venta público en general y quiere saber si también puede generar factura global por todas esas facturas de venta. En el caso de comercial pro, no Roberto, tendrías que generar la factura global por las ventas. O la otra alternativa, como ya lo comenté, puedes tú generar las notas, perdón, la factura global, pero capturarlas de una por una. ¿Sí? Acá, por ejemplo, seleccionamos público en general. ¿Sí? Y aquí pues tendrías que capturar la información de cada una de las ventas. Pero el hecho de que desde una factura la conviertas a factura no es posible. Bien, excelente. No hay que, Roberto. Bien, pues si no hay más dudas, por mi parte sería todo el día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia, su participación y bueno, también con todos estos cambios, si surge alguna duda en alguna otra sesión del anexo 20, pueden por ahí redactarla para que nosotros podamos resolverles y también por aquí me llevo los comentarios de los errorcitos, de las situaciones presentadas. Desearles que tengan un excelente día, una excelente tarde y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos, saludos.